Hola, llegamos al punto 7.3 del tema de óptica y ahora vamos a ver la refracción en una superficie esférica. La refracción en una superficie esférica nos servirá para ver también las lentes. Una lente será una doble refracción, como ahora veremos. Pero vamos a empezar simplemente por la refracción en una superficie esférica, ¿vale? Y vamos a ver la ecuación que obtenemos. Entonces, refracción. ¿Cuándo se produce el fenómeno de la refracción? Cuando la luz cambia de medio. Cuando la luz cambia de medio, cambia su dirección. Siguiendo el principio de Fermat, que nos dice que la luz siempre sigue el camino más corto, ¿vale? El camino más rápido, no el más corto, el camino más rápido. Entonces, esto va a ser mi superficie esférica, que va a separar dos medios, un medio de índice de refracción n-1 de otro medio de índice de refracción n-2. Aquí tenemos lo que se conoce como un dióptrico. Esto no es una lente, ahora lo veremos, será, ¿vale? Una lente lo que va a tener es un medio n1, luego vamos a tener la lente con un medio n2 y luego vamos a tener un medio n1. Vamos a sufrir dos refracciones porque la luz va a pasar de posiblemente el aire a la lente y luego de la lente al aire. Aquí simplemente estamos viendo la refracción como un fenómeno tal que la luz pasa de un medio con un índice de refracción n1, que podría ser el aire, a un medio n2, que podría ser agua, cristal, a otro medio, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde termina llegando la luz que viene de un punto O, que es el objeto, ¿vale? Entonces la luz que viene de este objeto va a llegar a la superficie esférica, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a refractar. La refracción con respecto a qué se produce, ¿vale? Digamos, lo que me refiero, la ley de la refracción, que me da lo que vale el ángulo refractado en función del ángulo incidente, se mide siempre, como todo en óptica, con respecto a la normal. Bueno, lo que quiero decir es que aquí voy a tener que fijar un centro de curvatura, va a ser el centro de esta superficie esférica, y, bueno, pintar el radio, bueno, que el radio que llega al punto donde está incidiendo la luz que llega del objeto, ¿vale? Esto va a ser la normal a este punto, ¿vale? Esto es la normal. Vale, entonces lo que estoy diciendo simplemente es que el ángulo de incidencia, ¿vale? Es este ángulo de aquí. Esto es el ángulo de incidencia, ¿vale? Entonces imaginémonos, en este caso, lo normal es que pasemos de un índice n-1, por ejemplo, aire, a un n-2 de agua o de cristal, pero en cualquier caso superior. Entonces, como es superior, siguiendo la ley de la refracción de Snell, los ángulos se van a cerrar. Se van a cerrar con respecto a la normal. Esta es la normal, ¿vale? Entonces, si este es un ángulo, lo que sea, pues no sé, ahí parece como 50, pues el de la refracción pues tiene que ser menor, ¿vale? Este ángulo de aquí tiene que ser menor. Y iremos para allá. Este es el ángulo de la refracción, ¿vale? Ángulo de incidencia, ángulo de refracción, que siguen, como hemos demostrado, la ley de Snell. n-1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n-2 por el seno del ángulo de la refracción, ¿vale? Bien, nosotros en este punto seguimos trabajando en lo que se conoce como óptica paraxial. La óptica paraxial es cuando los ángulos son pequeños y en lugar del seno podemos aproximadamente escribir el ángulo, ¿vale? Entonces esto en la aproximación paraxial, la ley de Snell es simplemente n-1 por el ángulo de incidencia es igual a n-2 por el ángulo de refracción, ¿vale? Ley de Snell en aproximación paraxial. Ahora utilizaré esta ecuación para relacionar el ángulo alfa sub 1 con el alfa, z sub i con z sub r de refracción. Bien, aquí estamos fijando un objeto a una distancia s de mi dióptrico, de mi superficie de separación. Aquí tenemos un radio, el radio de curvatura, y luego tenemos, bueno, como la luz termina llegando a este punto, aquí se va a formar la imagen, y esto va a ser la distancia imagen, ¿vale? Seguís el dibujo, está claro, ¿vale? Entonces ahora volvamos a llamar, bueno, por ejemplo, con este ángulo, a este ángulo alfa, a este ángulo de aquí pues lo llamaremos beta, y este de aquí lo vamos a llamar gamma. ¿Bien? Y ahora vamos a volver a buscar una relación entre estos ángulos, ¿vale? Definiendo esta distancia de aquí, ¿vale? Como h. ¿Bien? H. Bien, entonces, en la aproximación paraxial recordad que tanto el seno de un ángulo lo podemos aproximar al ángulo, el coseno del ángulo se puede aproximar a 1 y por tanto la tangente del ángulo se aproxima también al ángulo, ¿vale? Porque normalmente
se utiliza esta ecuación, pero a veces también se utiliza en la tangente. Justo en esta demostración es mejor utilizar la tangente. ¿Por qué? Porque yo tengo esta E alfa de aquí. Entonces, aquí es igual la tangente de este ángulo. La tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa. Bueno, esto lo podría hacer después, ¿vale? Primero voy a hacer la relación entre los ángulos como hice en la ecuación, digamos, de la reflexión. Ahora utilizaré también eso, pero voy a relacionar los ángulos. Bien, entonces voy a buscar triángulos. ¿Qué triángulo voy a buscar primero? Pues voy a buscar este triángulo de aquí, ¿vale? El que conecta el punto O con C y con este punto de aquí, P, ¿vale? El OPC. El OPC, la suma de sus ángulos, que serán alfa más este ángulo de aquí, ¿vale? ¿Qué ángulo tenemos? Este de aquí, ¿vale? Si esto es Z de incidencia, esto de aquí será 180, la línea roja de la normal, menos Z de incidencia. Entonces será 180 menos la Z de incidencia, más beta, es igual a 180, ¿vale? Entonces de aquí pues el 180 y el 180 se van, y alfa más beta me queda que es igual al ángulo de incidencia. Bien, simplemente con el triángulo OPC tengo esta expresión de aquí. Bien, ahora me voy a otro triángulo, por ejemplo, el que forma P con C y con O'. Este es casi más directo porque aquí tendría el ángulo de la refracción más gamma más, por último, este ángulo de aquí, que es 180 menos beta, es igual a 180. ¿Vale? 180 se va y me queda que z de la refracción más gamma es igual a beta. ¿Vale? Voy a poner estas dos ecuaciones un poquito más en grande. Ahora utilizaré esto de aquí, vamos a poner aquí. Esto sería z de la refracción más gamma es igual a beta. Bien. Entonces ya tengo estas ecuaciones de aquí. Lo que pasa es que como hicimos con la reflexión, con la refracción, también lo que quiero buscar es una ecuación que me relacione alfa con beta y con gamma. El ángulo z, tanto del incidente como el de refracción, no lo quiero y me lo quiero quitar de en medio. Pero bien, de aquí podemos sacar, por ejemplo, que el ángulo de incidencia es simplemente como n2 partido por n1 por el ángulo de refracción, ¿vale? Simplemente he despejado esta z de incidencia de la ley de Snell, ¿vale? Entonces, en lugar de escribir aquí esta z de incidencia, pues puedo escribir que... voy a borrar esto de aquí. Entonces, quedaría que alfa más beta es igual a n2 partido por n1 zr. Bien. Ya que es igual zr, ¿vale? Esta zr que me ha quedado en esta ecuación, ¿vale? Es simplemente aquí, he metido esto aquí y tengo zr. Pues de aquí puedo despejar zr, ¿vale? Zr beta menos gamma. Entonces, en vez de poner aquí zr, puedo poner beta menos gamma, ¿vale? Porque aquí puedo decir que zr es igual a beta menos gamma, ¿vale? Entonces, ahora, lo que voy a hacer es, en esta ecuación de aquí, diré alfa más beta es igual a n2 partido por n1 y beta menos gamma. Creo que esto se sigue bien. Vosotros como arquitectos deberíais estar muy puestos, ¿vale? En este tipo de demostraciones que en el fondo están basadas pues, en eso, en geometría gráfica. Entonces, bien, pues ahora vamos a despejar. Ya os digo, la ecuación normalmente lo que va a querer es que deje en un lado, bueno, pues la distancia objeto y la distancia imagen, y en el otro la distancia, digamos, del radio, así que la beta quiero dejarla normalmente en el otro lado. Voy a desarrollar esto un poquito. Alfa más beta es igual a n2 partido... mirad, mejor que hacer eso, voy a multiplicarlo todo. Voy a multiplicar este n es 1 aquí. Voy a decir n es 1 por alfa más n es 1 por beta es igual a n2 por beta menos n2 por gamma, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es dejar en este lado n1 alfa y el n2 beta, ¿vale? Más n2 gamma, perdón. n1 alfa más n2 gamma, ¿vale? Este y este. Y en el otro lado voy a dejar n2 menos n1 y por beta, ¿vale? Este término de aquí lo he pasado aquí y he sacado factor común la beta. Voy a ponerlo aquí arriba para que lo veáis bien, es decir, me va a quedar n1 alfa más n2 gamma es igual a n2 menos n1 por beta, ¿vale?
Bien, entonces ahora vuelvo a lo que era, bueno, pues lo que es la tangente de un ángulo, ¿vale? Pues es aproximadamente igual al ángulo en aproximación paraxial. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de escribir alfa, voy a escribir que la tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa. Y esta tangente de alfa, aquí es igual, la tangente es cateto opuesto, h partido por cateto contiguo, s. ¿Vale? H partido por s es igual a alfa. Aquí es igual la tangente de beta, que es aproximadamente igual a beta. Pues la tangente de beta es h partido por r. ¿Vale? Aquí estoy haciendo ya una implicación muy importante. Estoy suponiendo en esta demostración que esta alfa de aquí es el ángulo positivo, esta beta de aquí es un ángulo positivo y esta gamma de aquí es un ángulo positivo. Porque estoy poniendo distancias, esos ángulos están asociados a distancia. Cuando vosotros utilicéis el diagrama trigonométrico, pues la tangente de un ángulo es esto o es esto, son distancias. Las distancias siempre son positivas. Lo que termina metiéndose información es, yo podría haber dicho que este ángulo de aquí es, bueno, no tiene la misma dirección. Si esto lo empezó en esta dirección, este pues está en el segundo cuadrante, ¿vale? No ser este ángulo, sino ser un ángulo del segundo cuadrante. Y al ser un ángulo del segundo cuadrante, esta beta tendría una tangente negativa. Pero aquí no lo estoy diciendo, aquí estoy diciendo tangente de alfa con un signo positivo. Eso va a tener una implicación, y es que yo aquí estoy fijando mi criterio de signos. Eso es muy importante. Ahora veréis la demostración. Y al fijar mi criterio de signos estoy diciendo que esta S de aquí la estoy diciendo como longitud positiva, esa S' longitud positiva y esta R longitud positiva. Continúo con esto, pero ya tengo que volver a esto en algún momento, a esta explicación. Pero quiero introducir ya este factor aquí cuando estoy definiendo las tangentes de forma positiva, con distancias positivas. Y me quedaría, bueno, ya tendría beta, me quedaría que la tangente de gamma es aproximadamente igual a gamma, y es este gamma de aquí, pues sería h partido por s'. H partido por s', ¿vale? Entonces, vale, de esta ecuación, esta es la ecuación importante, la que he obtenido, digamos, a través de geometría gráfica. Pues bueno, de esa ecuación ahora, bueno, voy a sustituir los ángulos, ¿vale? Por estos tres valores. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría n1, ¿vale? Por h partido por s, más n2 por h partido por s', igual a n2 menos n1 por h partido por r, ¿vale? Así que las h se van y me queda, lo voy a escribir aquí como la ecuación resultante que acabo de mostrar, me quedaría n2 partido por s más n1 partido por s' es igual a n2 menos n1 partido por r, ¿vale? Esta ecuación es muy importante, es la ecuación de los dióptricos, la que me da lo que vale la distancia en la posición de la imagen. Aquí he puesto S', mejor arriba, S1, S', la que me da la posición de la imagen en función de la posición del objeto, el radio de curvatura de mi superficie esférica y los índices de refracción. Índice de refracción del medio 1, índice de refracción del medio 2, ¿vale? Si imaginaros que esto fuera aire y esto otro material, muchas veces pues el N1 se fija a 1 y el N2 se le llama N simplemente. Ese es el N-1, que quizás esté en alguna de vuestras ecuaciones, si ya habéis supuesto que este medio es aire y este otro cualquiera, ¿vale? Ecuación de un dióptrico. Esta ecuación ahora la utilizaremos dos veces, digamos, para hallar lo que vale la posición de la imagen en función del objeto dentro de una lente, ¿vale? Una lente, antes estaba aquí pintada, pero eso lo voy a hacer en otro vídeo, ¿vale? Tendremos una lente y en esta lente estaré pasando de un medio N1 a un medio N2 y luego volveré a pasar a un medio N1. Eso es lo que me va a dar la ecuación de las lentes. Para algunos de vosotros, esta propia ecuación aquí tiene un menos. En el instituto la habéis visto con un menos delante de la distancia objeto. Eso yo no lo voy a hacer así, porque yo la he demostrado, ¿vale? Y al demostrarla, en mi demostración, esta S la he supuesto positiva y esta R y esta S' es también positivas. Eso es lo que fija mi criterio de signo, que vuelve a estar relacionado con un concepto que es que todo lo real es positivo y todo lo virtual es negativo. Cuando tengamos todas las ecuaciones, haré varios vídeos insistiendo simplemente en estos temas, ¿vale? Entonces, vosotros a veces en el instituto habéis puesto aquí un menos delante de la distancia objeto, pero entonces una distancia objeto en esta dirección la habéis fijado como negativa. A veces en el instituto lo que se os dice, vale, esto es como el origen, y aquí tengo mi eje cartesiano. Todas las distancias que están hacia la derecha se miden de forma positiva.
Eso es algo que en algún momento lo utilizó una editorial en un libro de texto para bachillerato y se ha ido extendiendo porque es como hacer al alumno que piense menos. No le vamos a dar demostraciones, le vamos a dar una ecuación y le vamos a decir, esto es como el eje cartesiano, que no lo es. Porque aquí esto, la luz, lo principal aquí es la zona en la que viene la luz. Aquí no está lo positivo. Si la luz viene por aquí, esta es la zona que está más allá, digamos, de la superficie de separación, pero la luz podría estar viniendo por aquí, ¿vale? Entonces, quiero ir explicando estos conceptos, todos los años lo hago porque me gusta que os quede claro y que tengáis una capacidad para interpretar este criterio, sino que es importante. Creo que estos ejercicios os sirven y os forman bien a vosotros como arquitectos si los llegáis a entender. Si no, pues, bueno, pues espero que al menos lo sepáis hacer bien en el examen, pero quiero que lo entendáis, ¿vale? Yo no voy a estar con este concepto del instituto de que esto es como un eje cartesiano y hacia la derecha es positivo. Este criterio es el anglosajón. El criterio anglosajón, ya veremos, todo lo real será positivo y todo lo virtual es negativo, ¿vale? Ya he ido anticipando este concepto. Aquí imaginaros que tú tienes un objeto aquí y quieres ver dónde se forma la imagen. Pues para que el objeto sea real lo tenemos que poner en esta zona si queremos que atraviese la superficie de separación. Y si tú quieres verlo realmente, tendrás que poner el ojo en este lado de aquí. Si tú pones el ojo en este lado de aquí, tú vas a ver directamente el objeto y no vas a ver el objeto tras haberse refractado en esta superficie de separación entre los dos medios, ¿vale? Entonces, esto es real. Tú podrías tener aquí un objeto real porque tú debes estar aquí para ver el objeto, ¿vale? Es como un telescopio. En el telescopio tú vas a poner la estrella en este lado y tú vas a poner el ojo en el otro lado, independientemente si miras en una dirección o en otra. Entonces, ese aspecto es lo que está relacionado con lo real y lo virtual. Bien, entonces, termino este vídeo y en el próximo pues voy a demostrar las ecuaciones de las lentes, porque más que con dióptricos, que es posible que en algún caso trabajemos con dióptricos, vamos a trabajar con lentes, ¿vale? Y ahí, digamos, sufriremos dos refracciones de la luz. Nos vemos en el próximo vídeo.